Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas, amigos. Tengo el gran placer de estar aquí junto a mi colega, amiga, Maritza Sino. Bienvenida, Maritza. Gracias, Cecilia, por la invitación. Es un gusto acompañarte a ti y a todas las personas que nos escuchan en esta noche y poder compartir, dialogar y estar a la disposición de todo lo que implica este encuentro. Qué bueno, qué lindo. Muchas gracias por tu apertura. Bueno, quiero comentar un poco respecto de la trayectoria de Maritza Sino. Ella es una poeta, es también profesora, catedrática universitaria y ha tenido también una experiencia muy interesante, muy importante en la conducción de talleres literarios en espacios no formales. Estaba viendo algún video tuyo, Maritza, en el que te preguntaban desde cuándo empezaste a escribir poesía y tú decías que en la adolescencia, que ahí te diste cuenta de este lenguaje, digamos, raro, simbólico que es la poesía. Así que no sé si puedas describirnos, como si recuerdas, cuáles fueron los textos primeros de los que escribiste o de qué hablaban esos primeros textos. Sí, realmente me sorprendió la poesía en la adolescencia. Llegó así como un flechazo a ratos, como una mariposa, como una ráfaga. Y creo que desde aquel entonces no me abandonó. Pienso que elementos alrededor de esa necesidad de decir, de ponerle nombre a las cosas, estaba como un telón de fondo la música. Es decir, en mi casa, la casa de mis abuelos era una casa muy musical. Mi tía siempre estaba con música de fondo en el plano de los long play, de las músicas, de las bandas sonoras, de las películas de aquel entonces. También a mi abuelo le encantaba escuchar la ópera los domingos. Entonces creo que eso, de alguna forma, esos instrumentos, muchas de esas melodías que no tenían palabras, que eran instrumentales, llegaron a mí y tocaron mi sensibilidad. Eso por un lado. Sí. Y por otro creo yo que había algo que era como un tragaluz en el cuarto que yo estaba y que yo en ese encuentro con el tragaluz encontraba como una razón de recrear ese mundo que se me ponía en escena a través del tragaluz. Es decir, encontrar palabras para nombrarlo. Y en ese tragaluz creo que era el símbolo de muchas cosas. Bueno, quiere decir entonces, Maritza, que tu contacto con la poesía empieza también desde la música, ¿no? Y nos has hablado de este símbolo del tragaluz. Tu primer libro de poesía es del año 1983, si no estoy equivocada, y obtienes también un premio nacional de poesía, que es el Premio Nacional Medardo Ángel Silva. ¿Tú dirías que este insigne poeta guayaquileño ha sido una influencia de alguna manera en tu obra? ¿O no lo reconocerías como una influencia? Sí, claro que sí. Desde el colegio para mí fue fundamental descubrir a Medardo y a todo su grupo. Creo que me asombró a ratos más sus vidas que sus obras. Y llegué luego a las obras. Era a veces el proceso tradicional en los colegios, ¿no? Nos impactaban las vidas y luego íbamos a las obras. Ahora sabemos que es al revés, o debería ser al revés ese proceso. Y creo que sí, ese premio para mí fue fundamental, porque no he sido muy dada a participar en concursos, no sé si por falta de disciplina, porque no son como muy apetecibles para mí dentro de mi forma de ser. No soy muy organizada. Sin embargo, ese libro marcó algo parecido al juego, fue para mí, y yo podría mencionar que es el libro como más querido, aunque puede ser el libro con mayores fallas, con mayores críticas. En el año 1983, ¿qué edad tenías? Tenía, cuando lo publiqué, 24 años. Joven, ¿no? Claro, pero había tenido un proceso previo. Y dices que es tu libro más querido, tal vez. Más querido porque es el despertar al lenguaje poético, donde yo logro plasmar imágenes, plasmar símbolos que para mí eran importantes mencionarlos. Ahora, este libro también tuvo una suerte de podría decirte,
sentido de refrendarse. O sea, este libro fue comentado por Fayad Hamiz, un poeta que vivía en México y que tuve la oportunidad de conocer en un encuentro, y como yo pasé por un proceso de operación, yo le mandé mis poemas a él. Y él me dijo, tú estás lista para publicar. Y creo que sería interesante que tú publiques ese libro y puedas a su vez ya empezar tu visibilidad poética. Y así es como yo empiezo con algo parecido al juego, de con algún los modo comentarios. Fue como no sé si tu mentor o... Sí, fue un mentor, un mecenas, un personaje de mucho estímulo, que además él había ganado recientemente el premio Casa de las Américas. Qué importante, tenía ¿no? un reconocimiento. Y en ese momento, como que yo estaba sola acá en la generación, en mi propia generación, y no había, que más era una generación de hombres, no había un reconocimiento definitivamente, pero llegó desde afuera. O sea, yo podría decir que mi primer libro tuvo un reconocimiento desde este poeta que hizo la portada del libro y el comentario, que es Fayad Hamiz. Muy importante, Maritza, lo que nos dices. Quisiera preguntarte algo, porque veo que en algunos de los títulos de tus libros aparece la palabra juego. Iba a decir fuego, pero es juego. Por ejemplo, en esto de algo parecido al juego, me parece que tienes después también otro título que tiene que ver con la sombra y el juego. Aparecen entonces palabras como bruma, juego, sombra, pero particularmente detengámonos un momento en esta idea del juego, de lo lúdico. Sí, creo que el juego es como un leitmotiv, más que nada, creo yo, de una dificultad de jugar en la infancia. Entonces nace esta palabra juego como un poco la necesidad de jugar con las palabras. O sea, de hacer malabares con las palabras, de experimentar con las palabras. Y creo que de ahí nace justamente el nombre del primer libro, algo parecido al juego, porque definitivamente no era que estaba jugando en el plano literal, sino que estaba jugando con las palabras. Ese fue mi primer acercamiento con la poesía, y yo quise decir que lo que estaba haciendo era algo parecido al juego. No quiero dejar escapar algo que tú has dicho, y es que tú tuviste una operación, quiere decir que tuviste un quebranto en tu salud. Me da la impresión al haber estudiado la vida de algunos escritores, escritoras, tanto de aquí como de otros países, que a veces el tema de la salud y la enfermedad son como un detonante, pero son también motivos literarios, ¿no? En tu caso, ¿ha pasado esto? Bueno, este primer episodio, que fue una operación de columna a los 23 años, creo que fue un episodio clave en el plano de mi existencia, en mi plano de las limitaciones que en el futuro tendría que afrontar, pero también fue un proceso para poder escribir. Ese año yo escribí, yo leí, estuve retirada del mundo, y creo que fue en ese espacio, en ese suspenso, en esa tregua, que yo pude pensar, y en esa comunicación con Fayad Hamiz, de cartas que iban, cartas que venían, que yo podía publicar ese libro. Entonces, creo que esos quebrantos, como tú los dices, fueron etapas en que uno puede reflexionar sobre lo que quiere hacer con su vida, las cosas que le esperan. Yo estaba próxima a terminar mi carrera de licenciada en literatura, la cual tuve que suspender debido a la operación, y no me pude incorporar con mis compañeras de generación. Te incorporas después, ¿no? Me incorporé después, creo que 2 años después, y me incorporé sola, obviamente, porque ya la generación mía había salido. Pero es fundamental eso, ¿no? O sea, para mí fue como organizar el libro, trabajar en el libro, hacer como un compendio de eso que yo no sabía, porque era un primer libro, estaba en una cama, mi abuela me cuidaba, tenía todo el soporte familiar en ese momento, pero yo quería hacer algo con ese tiempo tan laxo, y ahí surge la posibilidad de hacer este libro. Bueno, en 1992 viene una nueva mención de honor por un concurso, por un concurso literario en el Ecuador, ¿no?
Después vienen algunos otros premios, muchos más libros, algunas publicaciones, pero quería detenerme un momento en algo que tú decías, y es que generacionalmente, digamos, tú te sentías sola porque era más bien un grupo de hombres. Háblanos un poco de cómo te sentías o hasta qué punto otros hombres u otras personas que estaban escribiendo eran tus interlocutoras. Claro, es decir, en mi generación habían el grupo de mujeres que eran más bien narradoras, y el grupo de hombres que obviamente estábamos incluidos en ese grupo, tal vez 2 mujeres, una que era de psicología, Carmen Vázquez y yo, que nos corresponde la década del 80. Pero habían otros escritores como Iturburu, como Balseca, como Jorge Martillo, grandes poetas galardonados. Y creo que Raúl Vallejo también. Raúl Vallejo, pero más como narrador. Más narrador. Sí, él era más del grupo de narradores. Esa fue mi generación, es mi generación. Y claro, yo estaba ahí un poco, pero había algo muy interesante que ahora lo veo así. O sea, yo como que vivía en un mundo de impulsos y de explosiones muy mías. Es decir, yo no veía un poco que eran hombres o que quien estaba sola, sino que yo sentía que quería luchar, que tenía que seguir esa ruta que a mí me interesaba y por la que yo quería salir adelante. No había esto, si son hombres, si son mujeres, quiénes están, quiénes no están. Lo que sí sentía es que no estaba en un espacio de privilegio, por lo menos en lo que era en ese momento la literatura ecuatoriana. Más bien con el premio Medardo Ángel Silva vino un reconocimiento mayor. Y antes de eso yo había publicado en diarios, en revistas, justamente conducida, escogida por Liliana Espinel, quien tuvo para mí también, fue una mecenas. Hablemos de Liliana Espinel unos minutos, Marisa, y luego voy a referirme a tu libro, uno de tus libros importantes, que es del año 2013, ¿no? Donde está tu poesía reunida, pero detengámonos un momento para hablar de Liliana Espinel. Me gustaría que, seguramente quienes nos escuchan saben de quién estamos hablando, pero me gustaría que, por un lado, destacaras algún rasgo que te parece importante en su producción poética y luego en el plano humano. Pero empecemos hablando de su obra poética. A mí su obra poética me llegó simultáneamente al conocerla, tal vez antes del colegio. Y yo veía en ella este tratamiento de la enfermedad, de sus dolencias, pero a mí lo que más me gustaba de Liliana Espinel era su ironía, a ratos su sardonismo. Me gustaba mucho esa forma de en la tragedia hacer juegos con cosas que hasta ratos podían ser tremendas, tremendistas, pero a la vez las llevaba ella en el lado contrario. Entonces yo recuerdo haber leído Dislate con pastillas, haber leído muchos de sus poemas que trabajan con la medicina, con los medicamentos que tomaba, y haber dicho, caramba, o sea, cuántos medicamentos, pero luego en esa segunda parte te da ese gire de tuerca, donde te sale con el humor, ese humor que no es el humor acostumbrado y que siempre admiré en Liliana Espinel. Igual me acerqué a su poesía social, por ejemplo, con Visión del Suburbio, donde pude ver cómo logra describir un poema muy contemporáneo, donde como observadora habla de todo, cómo son las calles, cómo es la gente, cómo es la política y cómo estos sectores vulnerados, marginados, siguen esperando algo que nunca llega. Pero la forma en que lo hace Liliana Espinel con esas imágenes me parece que es lo que más aprecio, pese a que tuvo una obra no tan extensa. Sin embargo, eso es lo que más me acercó a Liliana, su forma de poetizar, su forma de decir las cosas desde la ironía. Podría decirte más que la enfermedad en sí, desde sus rasgos irónicos, desde sus rasgos mordaces, porque era muy mordaz. Lo cual no es tan frecuente en la literatura ecuatoriana, por lo menos, ¿no? Yo comentaba hace poco con algunas colegas que me parece que la ironía, creo que incluso lo comentaba contigo, está ausente en la obra de muchas mujeres que tal vez están hablando más bien desde la indignación y desde la reivindicación. En el plano humano, como persona de carne y hueso, ¿cómo era Liliana Espinel?
Y Diana era una persona muy generosa con las personas que justamente creía que podían enfrentar un futuro literario. Es decir, era una persona que no tenía temores de decir, esta poeta es valioso lo que hace, tiene futuro, veo en ella una posibilidad, y así lo hizo con algunas personas de mi generación, tanto hombres como mujeres. Creo que ella era también generosa en publicar los poemas de muchos de nosotros en los periódicos, en las revistas que ella dirigía. En la cercanía era muy divertida, o sea, cuando tú conversabas con ella siempre estaba haciendo bromas, estaba riéndose, Marisa, ¿cuál es el último chisme? Le cuento. O sea, era una persona increíblemente encantadora. También decía ella que era un escorpión, pero de los malos. Entonces creo que tenía ese oscilar entre una cosa y otra que hacía que uno la apreciara en toda su dimensión, como una persona muy agradable y muy encantadora, diría yo. Y claro, a ratos también temida. Por eso es lo de escorpión, ¿no? Voy a omitir algunos de los títulos de tus libros, Maritza, de poesía, y quiero referirme a esta, que es una obra que recoge, me parece, como 30 años de quehacer poético, considerando que tu primer libro es de 1983, algo parecido al Juego. Y aquí viene tu poesía reunida, una publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene también al final algunos textos en prosa poética, ¿no? ¿Qué supuso para ti la publicación de este libro? Son como, no sé, 250 páginas, algo así. En 2013 eran entonces 30 años de haber escrito poesía y ahora ya son, no sé, 40 años, ¿no? ¿Qué supuso para ti la publicación de esta poesía reunida del año 2013? Bueno, fue interesante en la medida en que podía haber compendiado toda mi trayectoria poética hasta ese momento, como tú bien dices, de 1983 al 2013, y gracias a la gestión de Rosamelia Alvarado, que era presidenta de la Casa de la Cultura, se logró publicar en la imprenta Ileana Espinel. Entonces fue un trabajo en que yo no omití ningún poema de los otros libros, o sea, definitivamente reúne, como dice la palabra, no es una antología, sino que recoge todo lo que yo había escrito hasta ese momento, pero también hay una parte que se llama, me parece que es Juego de Sombras, no estoy muy segura, escenas de memoria, perdón. Escenas de memoria. Creo que son los últimos textos, sí, que ¿no? son textos que no aparecen en ningún libro. Esto es nuevo. Sí, eso aparece como los textos en prosa. Como un apartado, escenas de memoria, y yo las incluyo ahí como decir, aquí hay un insumo nuevo, ¿no? Y que no solamente están los poemas anteriores. Tenemos algo parecido al Juego, A 5 minutos de la bruma, Invenciones del retorno, Infiel a la sombra, Cuerpos guardados y Escenas de la memoria. Y en uno de estos, al comenzar uno de estos textos, al comenzar exactamente, Maritza, Cuerpos guardados del año 2008, de paso quería preguntarte por el título que me llama poderosamente la atención, pero antes quiero referirme al epígrafe que tú empleas, que es: del combate con las palabras ocúltame y apaga el furor de mi cuerpo elemental. Son unos versos tomados de Alejandra Pizarnik. Se habla mucho de Alejandra Pizarnik, ¿no? Pero tal vez a veces se habla más de lo que se lee. Yo sé que tú eres una gran lectora de Pizarnik. ¿Qué destacarías de ella y de qué modo crees que ha sido una influencia en tu obra? Mira, yo estuve en un grupo de estudio que justamente era literatura y psicoanálisis, donde abordamos a 4 escritoras: Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector y Silvia Plath. Y claro, yo había leído antes a Alejandra Pizarnik, sin embargo, en este trabajo de grupo, era un cartel, como te digo, literario y a la vez psicoanalítico, pude adentrar más en la obra de Pizarnik. Me acuerdo que hice una ponencia que se llamaba 4 escritoras bordeando el vacío.
Entonces vi un poco también la relacioné mucho con una escritora que a mí me gusta más que Pizarnik, que es Silvia Plath. Hice un estudio comparativo que justamente habla de dos poetas en un mismo escenario. No sé si se conocieron, posiblemente no, pero hago una especie de comparación, de estudio comparativo. Y creo que Pizarnik tiene un lenguaje muy particular, tiene este lenguaje que nace como de palabras que se repiten, de la herida, nace también de su propia experiencia con la enfermedad, con los problemas que arrastró toda su vida, por los que murió. Sin embargo, también creo que Pizarnik es una huella para muchas generaciones, sobre todo más jóvenes, que creo que mis alumnas, por ejemplo, todas hablan de Pizarnik, pero yo personalmente ya no tengo nada que hablar de Pizarnik, es un tema agotado, que sigo pensando que es una gran poeta, pero no es algo que me deslumbre en estos momentos de mi vida, y creo que ahí sirve para decirte algunas cosas. O sea, hay escritores y escritoras que uno los siente mucho más cercanos en adolescencia, en la edad mediana, en la edad otoñal, qué sé yo. Pero también unos se quedan y otros se van, ¿sí? Entonces, Pizarnik se fue. Pizarnik se fue porque yo creo que la agoté, como se fue Virginia Woolf. Silvia Plath, me quedan todavía rezagos de Silvia Plath. Pero qué interesante es, ¿no? Eso que dices, Marisa, porque supone como evaluar y no quedarse O sea, no estático, tengo como ¿no? esos ídolos así. Fue algo de 2008 y ya. Sí, yo creo que fue mientras duró el cartel y agoté. Y yo usualmente cuando agoto algo y ya se convierte en un estudio, como lo que fue eso, pues, estudios que están publicados, yo no vuelvo. O sea, no tengo esa paciencia de volver, a menos que un nuevo desafío me lleve a retomar eso. Bueno, muy importante me parece eso, que habla mucho de ti, de tu perfil intelectual también. O sea, yo cierro esas etapas de esa forma, y creo que Pizarnik estuvo en ese momento cuando yo hice... Con Cuerpos Guardados, con 2008. ese Cuerpos Guardados, pero ya no la pondría. 16 años también, ya la pondría, ¿no? Es más, últimamente me estoy dejando llevar por mis propios epígrafes. Es decir, pongo mis versos de epígrafe, ya no uso mucho referencias. Versos de otros, sino que no sé por qué. Te has tornado más autorreferencial. Claro, es que como también dicen. uno ha vivido una época, una sobresaturación de erudición, de epígrafes, que yo digo, bueno, a veces hay personas que ponen 4, 5, 10 epígrafes, sin alusiones a nadie que nos esté escuchando. Sin alusiones personales. Pero creo que a mí dicen. eso ¿cómo te digo? Es como que me empalaga, porque a mí me interesa es el texto, lo que sigue, más que los epígrafes. A propósito de lo que has dicho, quisiera comentar, saltarnos tal vez un poco, bueno, hablemos solo del título, del enunciado Cuerpos Guardados. Porque cuando yo digo Cuerpos Guardados me imagino al gigante barba azul que guardaba, ¿no?, los cuerpos de las mujeres a las que iba asesinando en un gran armario. También me imagino como una morgue, ¿no? Me imagino cuestiones así como un poco tétricas. Cuerpos Guardados. ¿Por qué ese título de hace 16 años? Mira, este título costó mucho porque exactamente cuando yo pensé que quería utilizar, no volvería a utilizar la palabra cuerpo en un libro, pero en ese momento sabía que iba a utilizar la palabra cuerpo, pero no era la palabra cuerpo en el sentido literal. Siempre quiero acompañarlo con un epíteto, algo que implique, algo que sobredimensione también el poemario, que le dé más potencia. Y bueno, yo pensé mucho en qué podía simbolizar, darle esta impronta a la memoria. Y antes de decirte eso, también debo decirte que las personas, cuando les dije Cuerpos Guardados, me decían, uy, eso es una morgue, esos son los muertos, esos son todas las cabezas y los cuerpos que usted va a sacar o va a empezar a mostrarnos, ¿no? Y realmente los Cuerpos Guardados es una simbología, para no decirte cuerpos de la memoria, que me parece muy básico. Entonces siempre, por mi amor a la metáfora, también yo siempre trato de simbolizar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eran los cuerpos guardados, era todo el cuerpo ya como esa dimensión total que también abarca los recuerdos, las imágenes, las cosas que uno va guardando de diferentes maneras
y con diferentes sensaciones, con diferentes sentimientos, que pueden ser desde nostalgia, alegría, carencia, dolor, felicidad. Y uno va ahí como sumando, y no sabe en qué momento van a aparecer como disparadores en esa memoria. Entonces era como un nombre para nombrar, valga esa repetición, una forma de nombrar la memoria, de inferir la memoria. Entonces, Cuerpos Guardados fue eso, lo quise elevar a eso. Ahora que para uno sea un morbo con los cadáveres y con las morgues, también me parece interesante, porque en definitiva la polisemia... Las posibilidades de lectura son posibles, claro, ¿no? yo como lectora y como persona que y el autor no puede ponerse a decir, no, tú no puedes interpretar. No, pues si está bien, poema, si son los cuerpos guardados, está bien, son los cuerpos guardados de todos esos cadáveres que están ahí y que desfilan por mi vida, ¿sí? A todo nivel. Bueno, respecto de lo que has dicho, Marisa, quisiera comentar que me parece interesante, ¿no? Como tú dices, esta idea como de irse vaciando de erudición, de epígrafes, ¿no? De como ir vaciando un poco el cuarto, la memoria. Voy a saltarme entonces este libro que tengo aquí conmigo que se titula Días Frívolos, para que nos refiramos por unos momentos a Temblor de los huertos. Temblor de los huertos. El temblor de los huertos. Ese es el enunciado completo. El temblor de los huertos. Un poemario en el que tuve el placer de, digamos, comentar cuando se hiciera el lanzamiento. Me da la impresión entonces de que en ese título hubiera una especie también de retorno a lo más simple, a lo sencillo, en el sentido de lo natural, digamos, no de la estructura de los versos ni de los poemas, ¿no? Luego vamos a volver a Días Frívolos, pero con el temblor de los huertos, podría ser que hay, no sé si menos referencias intelectuales, o en qué sentido podría ser una especie de vaciamiento de la erudición, si es que tal cosa se da. Claro, en el temblor de los huertos, bueno, yo creo que nunca he sido una poeta con recursos eruditos, o sea, por ahí no ha sido mi poesía, he sido más bien, he apostado al lenguaje, ¿no? Siempre al lenguaje, a la exploración del lenguaje, a nuevas formas de decir tal vez las mismas cosas, porque definitivamente una se repite. Sin embargo, he tratado de innovar si es posible, a veces creo que lo logro, a veces no. Y en el caso de este último libro del 2022, El temblor de los huertos, que también me causó dificultades en el título, este libro creo que es un libro post-pandémico. Es importante contextualizarlo. Es un libro post-pandémico que, sin embargo, recoge un aliento pandémico. Tiene un aliento pandémico, una atmósfera pandémica, una atmósfera de encierro, una atmósfera de una ambientación que más bien es hacia adentro, ¿no? Hacia lo doméstico. Tanto así que en interiores, me parece que es en la sección de interiores, hablo de esos artículos, de esos objetos que forman parte de mi espacio, ¿no? Y esos artículos, esos objetos, esos a ratos ornamentos, como una lámpara, como una escalera, como una silla, se convierten en elementos poéticos en los que yo empiezo como a ver que existen desde un plano poético, porque sé que existen en la realidad, pero yo no los había cogido nunca. Entonces como que siempre había ido más allá, y que había querido como trascender tal vez a otras formas de cosas, de nombrar otras cosas. Sin embargo, yo empiezo a ver esto cotidiano, con lo que me familiarizo cada día, con los que tengo contacto, y empiezo a crear a partir de lo que es una silla, a partir de los tipos de sillas que hay, de los tipos de lámparas. Y claro, yo hago una investigación, o sea, una vez que selecciono todos esos objetos de la casa, los investigo como tal, para qué sirven, cuántos hay, qué tipos de sillas hay, qué tipos de lámparas hay, las escaleras que yo he podido recorrer a lo largo de mi vida. Y bueno, y a medida que empiezo a escribir en este proceso que dura algún tiempo, pero tampoco mucho, voy
voy a su vez mutándolos y dándoles vida, una vida poética y a su vez una vida de nostalgia, una vida ya vivida, es decir, de la experiencia que he tenido con esos objetos que menciono. Me interesa que retomemos dos cuestiones que has dicho. Una de ellas es el tragaluz, ¿no? Tú decías que recuerdas que ya por la adolescencia, digamos, una de las influencias fue la música y otra es, quiero entender este objeto de la realidad como transmutado por la mirada poética, que es un tragaluz, ¿no? Y para mí un tragaluz es, digamos, la posibilidad de recibir rayos de luz y de calor en un lugar cerrado, ¿no? ¿Qué podrías decir? Como para no dejar suelto ese elemento del tragaluz. Sí. Y luego te voy a decir lo siguiente. Es exactamente eso. O sea, yo crecí en la casa de mis abuelos y mi habitación era una habitación que no tenía ventanas. O sea, estaba, digamos, al interior de la casa, las ventanas estaban obviamente en la sala. Había muchas ventanas en la sala. Y en ese cuarto, en ese dormitorio, existe aún un tragaluz. Lo único que había era un tragaluz. Entonces, ese tragaluz para mí era como salir de la sombra, como que también quería ver o imaginar que podía ver que había más allá del tragaluz. Obviamente no lo veía, pero no lo veía desde el lugar que estaba, que podía ser la cama, podía ser la silla, qué sé yo. Pero a su vez yo me inventaba lo que podía estar más allá del tragaluz. Entonces por eso aparece también el tragaluz, aparece del tragaluz de la infancia, aparece en un poema que le dedico a mi abuela, en El temblor de los huertos, y creo que el tragaluz lo menciono permanentemente porque es la imagen que yo tengo de mi primera infancia y de mi adolescencia también, mientras permanecí en ese espacio, ¿no? Entonces el tragaluz para mí puede ser la posibilidad de salir, la posibilidad de ver, puede ser también un elemento muy poético, que definitivamente lo es un elemento poético de poder, eso que yo te decía, esa ráfaga, ese destello. Y esa mariposa. Y esa mariposa, o ese alacrán, o lo que sea, que está allá, después del tragaluz, y que yo quería encontrar, o yo quería nombrar, aunque no existiera. Porque yo creo que mi desafío siempre fue buscarle nombre a las cosas. O sea, nombrarlas de una manera diferente a la que usualmente se nombraba. Este lenguaje raro y extraño que dicen que es la poesía, ¿no? Y la otra pregunta que quería hacerte es, porque mencionaste esta frase de la vida poética, y alguna vez que conversábamos también decías que en la poesía hay una dosis de ficción, ¿no? Porque claro, en la literatura, no sé, en el género narrativo, siempre decimos que lo que se cuentan son mentiras, es ficción, y tal vez uno tiende a creer que en la poesía, en el género lírico, esa dosis de ficción desaparece, ¿no? Pero me gustaría que profundizaras un poquito en este concepto de la ficción, más allá de lo metafórico, en el lenguaje poético. A ver, yo creo que siempre hay ficción, aún en lo autorreferencial, aún en la poesía, que como género, digamos, tienden a asociarlo con el autor, con la autora, creo que hay una voz poética que se desplaza y puede hacer triquiñuelas ahí, malabares, y no ser ni siquiera ese autor, esa autora la que está desplazándose, como cuando hablamos del narrador, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la ficción es la posibilidad de remontar más allá de toda posibilidad de lo que tú estás pisando, de la realidad, de tu realidad. Entonces, la ficción te permite adentrarte en elementos de la imaginación, de la fantasía, que para cada autor y autora tienen dimensiones que pueden ser para unos más limitadas que para otros. En el caso mío, yo siempre he tratado de desbordarme. O sea, yo soy más surrealista, más abstracta, por una época creo con una tendencia muy barroca, que creo que se ha ido descomplejizando, porque si bien todo poema es un símbolo, creo que
los símbolos se van notando cada vez más comunicativos para unos lectores y otros requieren de mayores lecturas. Pero pienso yo que la ficción es lo que te permite asirte a otros espacios, a otros elementos que hacen posible que tu trabajo permute, que tu trabajo pueda convertirse en una real metamorfosis. Es decir, esos elementos de la ficción, tú puedes estar en la poesía, pero que siempre estás haciendo ficción. O sea, yo no creo que un poema sea necesariamente un retrato de quien lo escribe. O sea, eso es importante, claro, ¿no? Yo por lo menos, claro que siempre dicen, claro, esto es la autora, por lo tanto su poema es un reflejo de la autora. No, yo no creo en eso y eso le enseño a mis alumnos. Creo que eso siempre. está como superado, ¿no? Esta tendencia, sobre todo en la poesía, me parece de identificar mucho biografía con la vida, ¿no? La obra es distinta. Ese salto, o sea, esa ficción es ese salto, ¿no? Ese salto a otra dimensión que hace posible que tú puedas crear, jugar, ver elementos que están a tu alrededor, pero también pueden estar dentro tuyo. Y esa es la exploración de todo poeta. Mirar a su alrededor, no solamente mirar en su parte interna, mirar el mundo, mirar lo que le rodea, ver esas cosas cotidianas que, como me pasó en el temblor de los huertos, yo no había visto nunca. Y ahí las encontré en ese ejercicio de interiores, ¿no? Detengámonos un momento, Maritza, en este libro titulado Días Frívolos. Es un libro, a diferencia de los otros, que no está escrito no son poemas, digamos, son textos en prosa. Podríamos asimilar algunos de ellos con textos narrativos, con cuentos más breves. Y claro, el título es Días Frívolos, ¿no? Y tienes Días Frívolos 1, Días Frívolos 2. Y me da la sensación de que tiene que ver con un personaje, una mujer que algunas veces o un par de veces, digamos, decide trasladarse a un hotel y quedarse en una cómoda habitación de hotel, no sé, mirando revistas, digamos, en una actitud frívola, ¿no? Sí, es exactamente lo que tú dices. Yo quise hacer en mis relatos algo diferente a mi poesía, que en todo caso había sido calificada como nostálgica, como llena de ausencias, de memorias. Y yo quise crear en Días Frívolos los relatos, pero esos relatos en que permiten que tú sueltes, salgas de la camisa de fuerza, que a ratos puede ser la poesía, creo que en algún momento lo ha sido para mí, porque es un lenguaje estructurado que logras abrirlo, ampliarlo, volverlo mucho más cotidiano, que creo que logro soltarme un poco en el último libro. Entonces Días Frívolos fue como un ejercicio previo, un ejercicio de liberación de ese estilo, y me permitió uno, escribir en hoteles. O sea, yo me iba a hoteles, así como dice ahí. Fantásticos hoteles. Claro, yo ahorraba los trabajos y luego me iba, qué sé yo, recuerdo el Farallón, haberme ido a escribir parte de Días Frívolos. Luego haber pasado un espacio de fin de año encerrada en un hotel a solas, o sea, un hotel 3 estrellas, 4 estrellas. Entonces, y no salir del hotel, o sea, hacer una disciplina de trabajo en ese momento en que toda la ciudad está al revés y con toda ese bullicio y pensando en otras cosas, yo encerrada en el hotel escribiendo y haciendo esas piruetas con el lenguaje en el plano de la frivolidad, o sea, la frivolidad como ese elemento ligero, ese elemento que todo el mundo quiere decir, no soy frívola. Como negar, no, yo no soy frívola. No, al contrario, yo quería decir que soy frívola, que soy frívola y que yo hago cosas frívolas y que me gustan las cosas frívolas. Por lo tanto, de alguna forma, también desmitificar esto de que el poeta es una cosa, que no es, en definitiva, por lo menos yo no soy. Y claro, y son estadías en hoteles, Y de esos viajes nacen Días Frívolos,
Y también hay poemas que evocan también la ausencia. Ahí hay una visita al sur de Italia, donde nacieron mis abuelos, me parece, en el poema que se llama El Sur, perdón, el relato que se llama El Sur, que creo que es el último. O sea, hay de todo, ¿no? Yo diría que en ese texto recojo, son mis primeros intentos de contar, de narrar, de relatar. Y bueno, yo me sentí muy contenta con ese libro, pese a que, bueno, nunca se lo encasilló, lo mandé, me acuerdo, a un concurso y que aunque quedé finalista o semifinalista, ni sé, pero habían dicho que no podían encasillarlo, porque no sabían si era cuento, si era pero poesía. Fantástico, ¿no? Muy contemporáneo y claro, en ese y lo sentido. habían descartado, Qué pena. porque a veces los jurados son muy tradicionales y esta clasificación que los que hemos estudiado literatura ya la conocemos, hasta aquí es cuento, hasta aquí es poesía, hasta aquí es relato. Entonces, un libro del año 2016, ¿no? Sí. Y desde 2016 yo paré, o sea, no volví a publicar. Hasta 2022. Hasta el 2022, en que yo dije, no, pues ya tengo que publicar. De los huertos. Siempre había sido mis espacios, mis treguas, habían sido de entre 5 años, entre 4 o 5 años. Entonces yo decía, tengo que hacerlo, quiero hacerlo, siento la pulsión de hacerlo y creo que estoy lista para hacer este libro que lo hice extrañamente. En todos los libros he demorado años en escribir. En El temblor de los huertos demoré exactamente 7 meses. Ah, mira, cosa qué que no me había pasado nunca. Qué bueno, ¿no? Quiero leer unas pocas líneas del cuento titulado Al Sur, perdón. El número 5 dice, desde la ventana del tren miro la ría de la casa del sur. Mis abuelos y mis padres ya no están, mis tíos han cruzado al otro lado, mis primos fueron detrás de caracolas. Escucho los pasos que crujen la madera, las voces se confunden alrededor de la mesa. Este es un pequeño fragmento de Días Frívolos. Hemos hablado un poco, Maritza, de tu último, bueno, no de tu último, ¿no? Porque puede haber seguramente más libros, pero del último libro publicado, que es El temblor de los huertos, del año 2022. Me parece que para ese momento tienes ya no 30, sino 40 años de ejercicio con la poesía, con la escritura. En pocas palabras, Maritza, ¿qué te ha dado a ti la poesía? ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado? Sí. Si es que te ha quitado algo. Bueno, la poesía ha sido mi matriz. Creo que con eso te digo mucho. Ha sido mi matriz, ha sido mi forma de asentarme y encontrar un lugar en el mundo. O sea, no me imagino qué más hubiera podido hacer, aparte de ser docente a tiempo completo gran parte de mi vida y ahora a tiempo parcial, porque sigo siendo docente. Yo creo que yo he militado por la poesía con pasión, al igual que he militado por la docencia. Siento que la poesía me da un deslumbramiento en el que yo encuentro a otra, que a veces no sé si soy yo. Qué lindo eso que dices. Ha sido hasta aquí muy bonito hablar contigo. Siempre me sorprendo, ¿no?, con lo que dices. Y me gusta mucho esto último que has mencionado. Y no quiero dejar de que toquemos tal vez 2 puntos finales, ¿no? Uno, las dos somos colegas, las dos somos profesoras, yo lo he sido durante algunos años, tú más años que yo. Marisa sí no tiene algunos reconocimientos, ella es profesora emérita y ha sido también declarada como la mejor profesora en la Escuela Politécnica del Litoral en 2 o 3 ocasiones. Pero más allá de las distinciones también del Congreso Nacional, etcétera, más allá de esas distinciones o más acá de esas distinciones, Maritza, ¿qué crees que hace de una persona? Tal vez hay gente que nos escucha, que ejerce la docencia. ¿Qué crees que hace de alguien un buen profesor, una buena profesora? Yo creo que el poder de comunicar algo que va a abrir las posibilidades de aprendizaje con los estudiantes. Si tú no logras ese contacto, ese vínculo, para poder
generar ese deslumbramiento del que te hablo en la poesía, también yo lo siento también en la cátedra. O sea, siento y quiero que mis alumnos se deslumbren no conmigo, sino con las cosas que yo les pongo sobre el tapete y que vayan más allá de la clase. Quiero dialogar con ellos, quiero saber qué sienten con ese conocimiento y con ese que van adquiriendo, con ese aprendizaje, y qué les interesa conocer en estos tiempos tan complejos. Creo yo que la parte humana, la sensibilidad, que a veces en esta suma de eventos que a ratos pueden ser monótonos, pienso en los profesores que tienen que dar a tantos paralelos, ¿no? En las clases que yo también lo viví en el tiempo que fui profesora de educación media, a veces se pierde ese entusiasmo. A veces se dice que la vocación se construye y se fortalece. O sea, cuando a veces nos han dicho que la vocación, tú naces con la vocación. Pero la vocación se construye y se fortalece, es verdad, pero la vocación también tú puedes en esa construcción y fortalecimiento irla perdiendo cuando encuentras un panorama difícil. Cuando el contexto es completamente contrario, exactamente, ¿no? Cuando todo se dificulta, cuando todo se vulnera, cuando todo está totalmente en un espacio, en un sistema inadecuado. Sin embargo, hay algo que es el entusiasmo. Yo creo que ese entusiasmo que debe tener un profesor cuando cada día enfrenta a sus alumnos y que debe contagiarlos de ese entusiasmo. Eso para mí es fundamental y que va a generar una serie de bifurcaciones para otras cosas que tú quieras lograr dentro de tu cátedra. Muy bien. Y la otra cuestión sobre la que quería preguntarte, otra de las áreas de tu desempeño, es el haber sido durante algunos años directora de talleres de creación literaria, ¿no? Tal vez no buscamos, digamos, no necesariamente buscamos grandes escritores o escritoras. Normalmente se habla de la escritura literaria también como una tarea terapéutica, ¿no? También como lo que tú decías, ir más allá de lo narcisista y buscar la comunicación. ¿Cómo ha sido tu experiencia con gente no profesional ni con estudiantes de la educación formal que quieren escribir? Sí, yo hace muchos años empecé los talleres en la Casa de la Cultura, en la época que era presidente Jorge Suet, que me invitó a participar en los talleres. Y claro, iban muchos jóvenes, estudiantes de colegio, teníamos que hacer selecciones porque eran 100 estudiantes, entonces se daban esos talleres. Y bueno, ahí hacíamos ejercicios de lectoescritura, luego veíamos qué se podía crear, no era fácil porque eran numerosos y un taller siempre debe tener un número reducido. Luego estuvieron los talleres que se hicieron en varios espacios que los mismos talleristas escogían. Y luego el taller que más ha durado es el taller de acá del Centro de Arte. Sí, el Teatro Centro de Arte es un taller que yo aquí, bueno, tal vez en el último año, en los 2 últimos años, no se han dado porque estuve en la virtualidad post-pandemia y en la pandemia, pero esos son los espacios y las faenas que más se han sostenido, las jornadas de taller. Inclusive creo que ha sido importante porque la gente que viene te dice, yo quiero escribir, porque muchos son de la tercera edad también, dicen personas... Escribir sus memorias. Sus memorias, lo que puedan leer sus nietos, etcétera. Y luego en este ejercicio de lectura, de escritura, de consignas, de disparadores, descubren que pueden hacer otras cosas que van más allá de las memorias para sus nietos. Tanto así que hace algunos años se publicó un libro aquí, un libro artesanal, con los trabajos de muchos de ellos, y ahora en este año, en el mes de agosto, va a salir un nuevo libro con 9 integrantes del taller que han perdurado, porque hay grupos que se van, personas que se van, luego otras regresan, porque los talleres usualmente duran 4 o 5 meses, cada 15 días, pero este grupo quiso concretar un libro, ¿no? Y seleccionaron los mejores textos, se seleccionaron, se hizo trabajo de edición y va a salir. Entonces creo que ese trabajo es interesante en la medida en que tú te sientes como que has logrado que las personas puedan crear un mundo que de pronto no sabían cómo hacerlo solas. Entonces
este ejercicio, ¿no? Sí, ese ejercicio de ser lo que uno es, una conductora, una facilitadora. Como la mayéutica de la que hablan los y van los descubriendo griegos, ¿no? y claro, y siempre hay esto de que queremos seguir, queremos continuar, porque hay más que decir. Y a veces cuando no hay la disciplina del taller, la disciplina se acaba porque nos reunimos cada 15 días, o nos reuníamos cada 15 días, entonces la disciplina se acaba y dejan de escribir. Claro. Entonces hacíamos ejercicios de lectura de cuentos contemporáneos y luego escritura, siempre acompañado obviamente por la lectura. Entonces ha sido sumamente interesante. También es otro deslumbramiento, Por ya supuesto. que es el día de los deslumbramientos, es otro tipo de deslumbramiento. El deslumbramiento de ser facilitadora es ver que esas personas que quieren escribir y que no sabían cómo hacerlo, ahora pueden tener un texto con el que se sienten muy, muy cómodos, pese a todas las fallas que pueda tener un texto, porque nunca nos sentimos totalmente a gusto con, claro. Y de eso se trata el ser creativo y objetivo, de ser crítico con el propio texto y ver que eso está ahí y que lo pueden leer su familia, sus amigos, etc. Entonces eso ha sido un poco la experiencia de los talleres, que también me ha llenado de satisfacción, como me han llenado de satisfacción las otras actividades en las que he podido incursionar a lo largo de mi vida. Me alegro mucho, Maritza. Como te decía, cuando quería convencerte para esta entrevista, estos diálogos de la palabra encendida buscan también rendir un homenaje, ¿no? Yo rindo un homenaje a tu trayectoria, a tus años de dedicación a la poesía. Sé cuán importantes para ti, a tus años de trabajo como profesora y también como tallerista. Voy a hacerte una pregunta final y luego unas preguntas así muy, muy cortitas, pero la pregunta final tiene que ver con algo que tú decías, ¿no? Que ya Pizarnik no está o que estuvo en su momento y que hay quienes entran y salen, ¿no? Como influencias, poetas que están y que se han ido. ¿Qué autores, qué creadores, qué poetas sigues leyendo? Y en este momento, ¿qué libros tienes en tu velador? ¿Qué estás leyendo en este momento? Mira, definitivamente Federico García Lorca, como poeta podría decir que, aunque no lo tengo en el velador, pero que para mí ha sido importante es leer a Cavafis, leer a José Emilio Pacheco, a Sonia Manzano, por ejemplo, leer a Carlos Eduardo Jaramillo. ¿A quién le dedicaste un prólogo? ¿No? He hecho un prólogo de él. Importante. De ahí, yo podría decirte que si hay libros que han marcado y que tengo resonancia hasta hoy, podría decir La Metamorfosis, podría hablar de La Metamorfosis, podría hablar de Crimen y Castigo, ¿sí? Una habitación propia de Virginia Woolf. Entonces son libros que tienen resonancia, tienen eco a partir de... Los puedo haber estudiado en la época de la universidad, pero siguen estando presentes. En este momento en mi velador tengo un libro que estoy releyendo porque lo tomo como un referente muy leve de un libro que estoy haciendo de relatos, que es el libro Humo, de Juan José Millás, un escritor que me gusta mucho. Ya leí su libro, su último libro. Tiene un fantástico podcast, Juan José Millás. Sí, nuevamente estoy tomando. Y hay otro escritor que me gusta mucho, que es Eduardo Halfon, que con los cuentos El boxeador polaco, ¿sí? Son libros, por ejemplo, estos dos libros son los que tengo en este momento, aparte de una selección poética de autoras latinoamericanas. Inclusive ayer di una clase en homenaje a Carmen Berenguer, que murió, poeta a la que conocí, y siempre estoy hurgando en la poesía de las mujeres que tienen un tono diferente en la literatura y que han aportado desde la dimensión social, desde la dimensión erótica, desde la dimensión, se puede decir, del humor, desde el exilio. O sea, estoy siempre como llena de esas inquietudes por las escritoras latinoamericanas, ¿no? También. Pero sí te puedo decir que un escritor que me gusta mucho es Millás, que siempre vuelvo, casi he leído todas sus obras.
Qué Sí. bueno, qué bueno. Muchas gracias, Maritza, por este paseo que nos has permitido a lo largo de tu vida, de tu obra, de tu trayectoria tan interesante, tan apasionada. Yo puedo dar fe de que eres seria y de que tienes al mismo tiempo un gran sentido de la ironía y del humor, lo cual Sí. me parece fantástico, ¿no? Dicen que es una prueba de inteligencia, el buen sentido del humor. Voy a hacerte unas preguntas bien cortitas. Tú dices que la poesía ha sido tu modo de estar en el mundo, pero digamos, si no hubieras sido profesora o poeta, ¿qué profesión o qué oficio te habría gustado ejercer? Me hubiera gustado, aunque lo veo difícil, ser pianista. Sí. ¿Algún ritmo musical que te guste especialmente? Bueno, como soy frívola, me gusta la salsa. ¿Una ciudad del mundo en la que te gustaría vivir? En esta. Guayaquil en pocas palabras. Sí. Guayaquil Sí, en pocas espacios, palabras. ¿Qué dirías de Guayaquil en pocas palabras? Bueno, Guayaquil para mí es la ciudad de la que no me muevo casi nunca, ¿no? Porque soy muy estática y cuando hago viajes son viajes frívolos, pero usualmente me gusta estar en Guayaquil, me gusta estar en mi casa. Es una ciudad que tiene todas las convulsiones posibles, los peligros posibles, pues es la ciudad en la que yo crecí, pero sobre todo es la ciudad en la que yo tengo mis raíces más cercanas, aunque esas raíces en cuanto a vida física ya no estén, pero es lo que me hace sentir que camino por el centro y esas mismas caminatas las hacía con mi abuela cuando la acompañaba a comprar las telas, o que mi abuelo nos llevaba los domingos a tomar los helados en la calle 9 de octubre. Los abuelos han sido en tu vida una presencia más poderosa que la de los padres, ¿no? Sí, mis abuelos definitivamente son las personas con las que yo crecí, sobre todo la presencia de mi abuela ha sido clave y fundamental y está también en mi obra, aunque definitivamente creo yo que la figura transversal de mi obra es mi madre, la ausencia de mi madre. La ausencia de tu madre. ¿Una hora del día en la que escribas? No tengo horas, soy bien disciplinada. Te diría que hay tiempos en que escribo siempre porque tengo esa obligación. Por ejemplo, en días fríos en esos viajes, tenía horas de la mañana para escribir. Pero no, yo soy muy dispersa, hay épocas en que no hago absolutamente nada, soy muy frívola, veo televisión, veo todas las series posibles, todos los géneros posibles. Hay épocas en que miro el techo. Te puedo decir que un poco de todo, no hay una hora. Hay momentos en que, por ejemplo, ahorita acabo de terminar un libro que va a salir, que se llama, no sé, no debo decir el nombre. En todo caso, que son relatos, producto de un trabajo de investigación de la universidad. Pero ya me fui por relatos porque la poesía ahorita estoy con ese vaciamiento, ¿no? Para hacer poesía de forma tan inmediata. Ese libro lo he hecho así, con entrega total en 5 o 6 meses. Entonces tienes, digamos, claro, distintos ritmos. Sí, intermitente, en todo intermitente. 2 preguntas finales. Tienes un par de gatas, ¿no? ¿Qué crees que tus gatas piensan cuando te ven? ¿Qué dirán estas gatas? Dicen que los gatos se parecen a sus dueños. Creo que las gatas están acostumbradas a mi ritmo, hacen las mismas cosas que yo hago en la medida de lo posible, estar en la cama, luego se levantan, luego tratan de buscar una rutina, saben que abro las persianas, saben que voy a comer y ellas también van a comer. Entonces dicen, ya va a ser lo mismo que yo haré dentro de unos minutos. Pero también soy como muy, más que de agarrar a las gatas, cargarles, darles voltaretas, más que eso soy como muy proveedora. Siempre estoy pensando el alimento preferido de las gatas. Comprarles la galletita, comprarles las carnitas. Es decir, soy como, tal vez es como a mí me criaron, o sea, me dieron comida. Como una manera de gratificación. Sí, yo también les doy comida y creo que eso puede ser el confort. A veces les doy vueltas y vueltas, las agarro, pero tampoco es que soy muy pegajosa. Entonces, Maritza, yo sé que tú eres creyente, ¿no? Eres creyente. ¿Qué te gustaría, Maritza, que Dios te dijera cuando llegues a Él? ¿Qué te gustaría que te dijera? A ver,
Me gustaría que me dijera bienvenida, bienvenida a este mundo o a este otro mundo. Creo que hiciste todo lo posible y a veces también lo imposible. Mil gracias, Marisa. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia.